quiénes son esas manos que mueven el mundo, quiénes son esos poderes que controlan el mundo, y ya vamos entablando una conversación. Juan Antonio, te cedo la palabra, compañero. Perfecto, muchas gracias. A ver, es una historia complicada, porque cuando uno empieza a hablar y a descubrir a Soros, le llaman conspiranoico. Hace 4 años, los primeros que empezaba a hablar de Soros, yo creo, aquí en plan concreto, y todo el mundo diciendo esto son conspiranoias, te estás soñando, tal, tal. Y tienes que realmente ser muy estricto y concreto y con pruebas para ir paso a paso y que realmente, como me ha gustado a mí siempre trabajar, ¿no? Ya ves que tengo un itinerario y soy profesor y sé perfectamente lo que se puede o no decir, lo que se puede decir con fundamento. Y no me he atrevido nunca, ni he querido nunca decir nada que no estuviera fundamentado, demostrado. Y mis libros así lo demuestran. Entonces, cuando descubro a este personaje y veo todo lo que va moviendo, me doy cuenta de que no, poco a poco, de que no es solamente un personaje, de que no es solamente, como decía Abascal, recuerdo en Vox, en la moción de censura, que sacó el nombre de Soros. No se puede decir solo Soros, porque Soros no significa realmente nada. Soros es una marioneta, digamos, una especie de marioneta de ingeniería social, pero que está teledirigida también por poderes, por todo un entramado. Y lo que me interesó más en estos últimos años, desde lo del golpe catalán, es descubrir qué es lo que había detrás de Soros, qué es lo que había después de Soros. O sea, es una parte de esa cadena que termina en revoluciones de color y en el dominio digamos, unipolar de este mundo. Y lo uní muchísimo, se une enseguida al atlantismo, al poder unipolar. ¿Y por qué atlantismo y poder unipolar detrás de esta desestabilización de países y demás? Pues porque el mundo ha cambiado muchísimo y en el mundo realmente hemos pasado de un internacionalismo, digamos, de unas relaciones internacionales a unas relaciones transnacionales. Es decir, ya no es frontera con frontera, ya no es país con país, son cadenas de valor global, producción transnacional en la que los gobernantes van perdiendo el control sobre esas economías y lo van tomando los grandes conglomerados que son los conglomerados, estos oligopolios, estos oligopólicos que se han formado por culpa de esta hiperglobalización, ¿no? Entonces, al final terminas en la economía y no terminas en la conspiración, terminas en la economía porque es la economía la que crea la hiperglobalización. Y esa hiperglobalización la que crea esos grandes conglomerados. Hoy en día, y es una cifra que es apabullante, que leía el otro día, cerca del 82% de la riqueza generada en el año 2017, el 82% fue generada por el 1% de los agentes económicos a nivel global. Y el resto, el 20% o menos de la riqueza, nos toca a todos generarla. Quiere decir que la mayor parte de la riqueza está generada por muy pocos actores. Y esos actores son los actores de esos conglomerados. Estamos hablando de BlackRock, de Vanguard, de State Street y de muchos otros hedge funds y demás que detienen hoy cerca ya del 60, 70, en algunos casos casi, si juntamos a Vanguard, a BlackRock y a State Street, prácticamente el 90% de la bolsa de Nueva York. Entonces, sí, son pocos, tienen en su poder enorme poder y no quieren perderlo. Y quieren garantizar sus mercados. Y pertenecen al mundo unipolar. Y ahí se junta todo el poder económico, militar, OTAN y demás para terminar imponiendo los intereses de ese conglomerado. Entonces, Soros es el ingeniero social de todo esto. El que hace un Open Society Foundation para preparar a la sociedad, para comprar a la sociedad civil, para hacerse con ella y meterle toda esta especie de ingeniería social basada en unas agendas y en casi una especie de nuevo código moral, pseudo moral, con nuevos datos. Conflictos de género, ideología de género, cultura de la muerte, destrucción de la familia, lucha contra la islamofobia, lucha en favor de las drogas y de la drogadicción. Y realmente no encontramos más que absurdos en esos códigos, ¿no? Y que no estaban. Pero podríamos hablar porque también está ligado a la evolución que ha tenido la Agenda 2030 en Naciones Unidas y por qué se dedica a eso. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, sí, no está solo Soros, es una cadena de intereses económicos fundamentales, movida por muy pocos actores, en la que Soros y Bill Gates y otros juegan un papel importante,
pero casi son los primeros que entran en acción, digamos, son los que están en el frente. Detrás están los capitanes, los generales y demás, que están planeando, y más que planeando, que están defendiendo sus intereses. Y sus intereses son los intereses de Estados Unidos, el Reino Unido, principalmente del mundo unipolar, que no quieren perder esta batalla, que saben que están perdiendo frente a China, frente a Rusia, India, Brasil y los emergentes, ¿no? Entonces, al final también se une con todo el tema de la geopolítica y ahí lo podemos ligar también a la geopolítica. No sé si he dejado un poco claro más o menos, pero es que al principio uno se centraba muchísimo en la figura de Soros. La figura de Soros es importante, pero está ahí yo creo que justamente para que lo han puesto como señuelo, para que nos fijemos mucho en él y poco en todo lo demás. Y lo que realmente tiene importancia es todo lo demás, aunque él también, por supuesto. Y el papel que jugó en Ucrania en el 2014 es aborrecible y es un papel directamente con Victoria Nuland, la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, planificando prácticamente todo el Maidán y planificando todo lo que ha ocurrido después, ¿no? Pues Juan Antonio, no deja de sorprenderme, ¿no? Que cuando uno escucha hablar de estos asuntos, ¿no? Le gusta profundizar. Uno escucha de George Soros como que si fuera el ideólogo de todo, ¿no? Y tú has apuntado algo que me parece muy, muy interesante. Bueno, es que Soros es el que da la cara, el que está en el frente, pero es que después tenemos una capa superior que son los que verdaderamente mandan en el asunto, ¿no? Es Mm, difícil llegar hasta a esos nombres, ¿no? A esos fondos, a sí, esa... te planteo un tema. El otro día, ¿quién estaba visitando a Zelensky? El presidente de BlackRock, ni más ni menos. Quién maneja el dinero? ¿Quién maneja el poder hoy en día? ¿Quién maneja Davos? ¿Quién maneja el foro de Davos? Donde realmente, perdona, pero me estabas hablando y quizá me he lanzado en algo. Te quería decir solamente que sí, que ahí están y quién visitó, quiénes están siempre reunidos con Sánchez y con los diferentes primeros ministros del mundo occidental. Son siempre estos, ¿no? Y estos son los que en el fondo, porque eso es lo peor y yo creo que lo que tenemos va a ir saliendo, yo creo, en la conversación de esta noche, los que en el fondo han provocado un proceso que yo llamaría de privatización de la red pública. En otras palabras, hacerse con el poder público, grupos privados que se han hecho con el poder público. Esto es como un golpe de Estado privado a nivel global. Lo que pasa es que se les ha olvidado que la población de nuestros países tienen contratos sociales con los políticos, ¿no? Pero no los tenemos con esta gente. Entonces, que esta gente subyugue al político hace que nosotros deseemos romper el contrato social con nuestro político, porque yo no tengo por qué seguir las indicaciones del señor Soros o del señor Bill Gates o de lo que decían en Davos que tenga que hacer mi país. Yo he negociado un contrato social como gobernado frente a mi gobernante, lo elijo y tengo un contrato con él. Pero si me lo vas a sustituir o me vas a decir que ahora estás hablando en nombre de unos terceros que no tienen legitimidad democrática alguna, entonces estás rompiendo la baraja. Y eso es romper la democracia, eso es romper las libertades, es romper el acuerdo global, digamos, y lo que se les llena la boca, por supuesto, poner en peligro los derechos humanos, las libertades, y me río yo de las lecciones de democracia que están dando, ¿no? Bueno, ¿Mm? lecciones pocas, ¿no? Creo que yo que pueden dar esas personas. Y me gustaría preguntarte, también hemos hablado de Sánchez, y me gustaría preguntarte cómo esos poderes influyen en los gobernantes para hacer y deshacer su agenda, ¿no? ¿Cómo se mueven estos poderes con los políticos de los países? ¿Cómo los amedrentan? A ver, yo creo que a lo que tenemos que ir primero es saber por qué el Vanguard o el BlackRock o otros, que están a su vez, hay muchísima financiación dentro de Vanguard y BlackRock y demás de las grandes familias. Estamos los Rothschild, los Rockefeller, los DuPont, los tal. Hay muchísimas grandes familias que ya son los grandes, el gran capitalismo. Tal. Y tengamos en cuenta una cosa, que lo que estamos hablando ahora es de una parte del mundo, es sobre todo el mundo occidental, que parece que estos problemas se le plantean al mundo en general, ¿no? Es que aquí hay más de la mitad del planeta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. El problema es que lo que estamos hablando es de muchísimo dinero y que es en el fondo el control del mundo unipolar y del mundo occidental. Ya Rusia, China, India, Brasil, otros países juegan y están empezando a jugar, juegan ya en otro campo, en otra batalla.
Occidente se está dando cuenta y Occidente cada vez está más nervioso. ¿Y quién es Occidente? Pues son estos personajes, son estos grupos. Ellos tienen que seguir ganando su 3, 4, 5% de beneficios anualmente y sacarle rentabilidad. Y si el mundo se pone mal o no van las cosas como ellos quieren, pueden perder muchísimo dinero. En el fondo estamos hablando de gente que tiene que ganar su rentabilidad, ¿no? Y de muy pocas personas que en el fondo deciden eso. ¿Que cómo llegan al poder sobre los políticos? Bueno, pues yo creo porque es lo raro, ¿no? ¿Por qué Soros viene a visitar a Sánchez el primer día prácticamente de su puesta de largo, al empezar su mandato? Pues porque tendrá algo que decirle en cuanto a muchísimas cosas de futuras inversiones. Yo tengo el poder de atraerte, me imagino, tales inversiones, de invertir en estas cosas. Puedo hablar con BlackRock o con Vanguard para que se fijen en España o no lo hagan, pero a cambio tú vas a hacer esto, esto, esto y esto que lo alinea todavía más en la línea del globalismo, de la Agenda 2030 y de todo lo que le oímos decir a estos políticos que nos machacan continuamente con sus lemas de esta ingeniería social, ¿no? Y el políticamente correcto y toda la Agenda 2030 y demás. Entonces yo creo que es un toma y daca, pero es un control clarísimo. Yo creo que los más comprados, Macron, Sánchez, Trudeau, son tres ejemplos, ¿no? Canadá, Francia y España. Son tres ejemplos clarísimos. Hasta cierto punto también, desde luego, Reino Unido, por supuesto que también. Y cuando se les ve actuar, cuando se les ve bromear en sus, eh, en sus G20 o en sus G8 y demás, G7, cuando se les ve bromear juntos con tan poca vergüenza, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia, incluso al comienzo del conflicto en Ucrania, se queda uno bastante asombrado de lo poco en serio que se toman las cosas. Parecieran niños que ya están sometidos a un poder superior y que buscan de qué manera hacernos comprender que todavía tienen poder y nos tienen que someter. Entonces, todo el sometimiento durante la pandemia, todo este control que pretenden hacernos en definitiva, es porque a los grandes grupos y a los grandes magnates les interesa un mundo desregulado. Las soberanías les importan, no solo no les importan poco, es que les gustaría no tenerlas. Y se conforman con que queden al final 3 o 4 grandes naciones o grandes bloques y que lo demás quede completamente destruido y no destruido en el sentido de que no van a sacar negocio de ello, pero sí rota las soberanías de estos países para facilitar muchísimo más sus negocios, sus cadenas de valor global y el funcionamiento de todo ese sistema. Y Soros es un colaborador, Bill Gates es otro colaborador, Jeff Bezos, otros están colaborando con ese sistema occidental unipolar que tiene que hacer además, que tiene que tratar de imponer en Davos como si fuera Davos el centro del mundo, ¿no? Es decir, esto es lo que va a pasar en el planeta. Pues no, miren ustedes, señores de Davos, el planeta cada vez hay muchísima más gente, muchísimas más potencias que van a hacer el contrapeso y lo que tiene que buscar precisamente ahora el mundo unipolar es como sentarse en la mesa y convertir el mundo en un mundo multipolar. Y mientras no hagan eso, vamos a seguir en conflicto y nos pueden llevar incluso a hacer peligrar que lleguemos a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues muy elocuente tus palabras, Juan Antonio, y me gustaría reflexionar contigo porque es verdad que muchas veces en los debates surge, ¿no? Todo esto que estamos hablando de estos poderes que mueven los países, que mueven las grandes inversiones, que mueven los grandes capitales, estamos hablando de la parte occidental, ¿no? Porque muchas veces surge esa duda que si Putin también es aliado de estos poderes, ¿Tú ves clara diferenciación en los tentáculos, ¿no? Hmm. A ver, hay una cosa que es cierta. El capitalismo sumerge todo y funcionamos en un mundo capitalista, básicamente, con un mercado global en el que se intercambian productos y se ganan mercados y se lucha por mercados. Es decir, que todos son capitalistas. A unos podríamos decir que es capitalismo liberal, otro que es capitalismo de Estado, otro que le llaman capitalismo autoritario, como le quieran llamar. Aquí cada uno se le pone a China, a Rusia, a otros países el título de capitalismo que los occidentales le quieren poner. En el fondo es capitalismo, pero que es en el caso ruso, en el caso chino, pues con determinadas acentos mucho más sociales o mucho más, como queramos llamarle, otro enfoque que no es el enfoque occidental, sobre todo están fuera del control occidental. Pero es capitalismo, entonces, sí, todos se mueven con intereses, todos tienen que ver con cierto punto en lo que haga Vanguard, BlackRock y Soros y los demás, pero las grandes potencias como China, Rusia, India, pues tienen una libertad de acción muy superior a lo que pueden tener pequeñas potencias
como es el caso, digamos, no sé, se me ocurre a los países del Magreb o incluso España, Italia, pequeños países europeos, que tenemos mucha menos capacidad de resistir las fuerzas del mundo unipolar, ¿no? Entonces, en el mundo multipolar, en ese otro lado, digamos, sí hay una capacidad de independencia y de soberanía muy fuerte. En definitiva, lo que nos lleva a todo esto es a grandes bloques, a un futuro que se avecina, si no hacemos nada, en el que a través del caos destrozando la identidad individual y nacional de nuestra, acabarán rompiendo soberanías, creando un mercado muy libre en el que tres o cuatro potencias como Estados Unidos, China, Rusia, India, sean las que digan algo a nivel global. Pero el resto, en los planes de los occidentales y del mundo unipolar, está que desaparezcan las identidades. Cuanto menos identidades tengamos, mejor. Por supuesto, recordando el antiguo marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt, propiedad, propiedad, familia, religión, soberanía, cuatro pilares que intentan destruir y que los han metido en el gen ese globalista, ¿no? Es muy curioso que los globalistas que son puro occidentales, han utilizado el marxismo, ¿no? Utilizan las tácticas marxistas para penetrar, digamos, más fácilmente en la gente a nivel global. Eso lo hace muy bien Soros. Soros utiliza la defensa de las minorías, que ha sustituido a la defensa del proletariado, pues como una forma también de controlarnos. Y el internacionalismo, que era propio, digamos, del marxismo, ¿no? En general, lo utilizan los globalistas en un plano de, bueno, pues si somos internacionalistas, queremos el bien del mundo, va a ser mucho más fácil que la gente se una a nosotros que si hubiéramos elegido el lado de la derecha o el lado conservador. Por eso han elegido el lado progresista y de izquierda, más bien para hacerse con todo ello. Pero ahí entramos entonces en que otros grupos que nosotros creemos que son de izquierda o demás, como le puede pasar a Podemos y le pasa a otros aquí en España, vamos descubriendo que salvo algún que otro grupo, aquí todo el mundo, o quizás salvo ninguno, no lo sé, quizá aquí todo el mundo empieza a ser muy globalista, ¿no? En nuestros países occidentales. Y quedan muy pocos, quedamos los que luchamos, ¿no? Las resistentes todavía que vamos a plantear esa batalla. Ojalá algún partido se plantee como antiglobalista en España. Es verdad que Vox ha dicho alguna cosa al respecto y es antiglobalista en principio, pero una vez que llegas al poder es ahí donde tenemos que ver que los partidos que lleguen impongan ese antiglobalismo de verdad. Y es ahí donde se verá si realmente lo son. Bueno, Meloni también tenía un discurso antiglobalista y después ha llegado al poder y no queda nada de ese discurso, ¿no? Eso es lo asombroso, pero hay que recordar que Meloni tiene que cobrar 200.000 millones de la Unión Europea y yo creo que ahí están muchísimas de las explicaciones. Pero no puede ser así. O sea, realmente los futuros partidos que pretendan ir a cambiar Europa, hacer una Europa de las naciones, libres, independientes, soberanas, como tiene que ser, yo creo, en mi parecer, es mi opinión. La Europa que creo que hay que crear nueva, no la pueden crear políticos que dependan de lo que les debe la Unión Europea o de prebendas con conglomerados globales. Tiene que ser gente independiente, partidos independientes, gente, pueblo independiente, como muchos de los que están luchando en las calles de Francia estos días, que se plantean realmente cambiar el sistema y salir del globalismo, ¿no? Pero creo que hay que hacer que la gente sea consciente de que vamos hacia un totalitarismo que es peor que el nazismo. El totalitarismo occidental unipolar que nos está planteando el globalismo es peor que el nazismo. Y ya está bien de dar a Estados Unidos lecciones de democracia por el mundo cuando lo que va implantando a través de su Partido Demócrata y todos sus aliados globalistas en el mundo es una apisonadora totalitaria en la que vamos a perder todas las libertades, en la que vamos a perder todo nuestro poder de acción y en la que vamos a perder el sentido de la familia, el sentido de nuestros principios y de nuestros valores más basados incluso en el cristianismo y en muchas otras ideas espirituales, vamos a perder ese sentido superior, ¿no? Pero nos lo van a machacar, o sea, que sea consciente todo aquel que sigue votando a los partidos tradicionales, que sepa muy bien que son globalistas y que mientras no luchen contra el globalismo vamos hacia el totalitarismo. Esto se hará además a fuerza de relativismo, que es un poco la máquina esencial que hace mover todo este proceso, ¿no? El maldito relativismo.
Pero podemos hablar del relatismo quizá más tarde o cuando lo digas. Bueno, a mí me parece muy interesante, Juan Antonio, pero